tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bienvenidos a La Bancada, un programa de Diputados TV con toda la información de lo que ocurre aquí en la Cámara de Diputados, donde está el estudio de este canal que se dedica, como ustedes bien saben, a saber todas las cuestiones que ocurren tanto en comisiones, en pasillos y en las sesiones, como la que va a haber mañana a las 10 horas para tratar el proyecto conocido como ficha limpia, que prohíbe o impide candidaturas de quienes tengan una condena por corrupción en segunda instancia. Eso es lo que dice la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo, pero se espera un largo debate en el recinto. Me acompaña hoy mi compañera Jessica Calcaño. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? ¿Y qué tenemos mañana? Y mañana tenemos sesión a partir de las 10 de la mañana y atención también que el Senado comienza el debate en comisión de los proyectos que obtuvieron media sanción en este periodo extraordinario la semana pasada. Estamos hablando de la suspensión de las PASO para el 2025, proyecto de reincidencia y reiterancia y también juicio en ausencia. Mañana comienza a debatirse en el Senado. La fecha que se espera para una posible sesión para que tengan la sanción definitiva es alrededor del 19 o el 20 de febrero. Doble jornada en comisiones mañana, como dice Jessy, en paralelo a la sesión, plenarios de justicia, asuntos penales, asuntos constitucionales, y del otro lado de la puerta, en el Salón de Pasos Perdidos, ahí en el recinto, va a estar una sesión que se convocó a las 10 de la mañana, Jessy, porque se esperaba que fuera muy larga, muy extensa. ¿Qué opinas? ¿Te parece? Porque hoy se supo que hay una reunión a la tarde entre algunos jefes de bloque y las autoridades de la Libertad Avanza para conciliar un texto y no tener que estar debatiendo en particular. ¿Crees que eso puede acortar la sesión? Y es probable, hay que ver cuál es el resultado de la reunión que vos comentabas, Mauri, en el día de hoy, porque recordemos que la semana pasada, cuando Ficha Limpia obtuvo dictamen de comisión con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, hubo 5 dictámenes de minoría. Y además hubo otras firmas en disidencia, entre ellas, por ejemplo, la de la Unión Cívica Radical, que no está de acuerdo, por ejemplo, en poner el tope del 31 de diciembre, que las condenas sean confirmadas en el año anterior al año electoral. ¿Se cae eso para vos? Es probable que en el debate, o sea, sin la UCR está difícil para el gobierno, porque recordemos que Unión por la Patria rechaza la iniciativa, el Frente de Izquierda rechaza esta iniciativa y, bueno, necesita juntar bien los números el oficialismo, con lo cual hay que ver el resultado de la reunión de hoy. Puede ser que lleguen a un consenso o que pidan hacer directamente la modificación ahí en el recinto, porque el dictamen salió con ese artículo. El dictamen de mayoría, como dice Jessy, en realidad el dictamen de que firma la Libertad Avanza, el PRO, la UCR en disidencia. Después hay 2 dictámenes de Democracia por Siempre, que es el otro bloque radical. Hay un dictamen de Encuentro Federal, que es el variopinto bloque de Miguel Pichetto, que tiene todas las posiciones dentro del bloque, pero hay un dictamen ahí también. Y después está el dictamen de, obviamente, del rechazo de la izquierda y el otro dictamen de Unión por la Patria que plantea otro proyecto que tiene que ver con ficha limpia aplicado con sentencia definitiva. Claro, en realidad es lo que rige hoy. Lo que amplía los delitos, creo, ¿no? Sí, amplía, por ejemplo, Mónica Litza, que está, parte de Unión por la Patria, más ligada al Frente Renovador. El otro día en la comisión, cuando se dictaminó, ella dijo, bueno, hay que ampliar a los delitos, como por ejemplo, quienes tienen offshore en el exterior. Contrabando y lavado de activos, creo que usó esos 2 delitos. Así es. Así que están las 2 cosas. Y también que alcance al Poder Judicial. El problema de que tengan causas y demás para que no puedan ejercer esos cargos en el Poder Judicial. Eso es parte de algunos de los elementos que están en el dictamen de Unión por la Patria, pero con respecto al debate que va a estar sobre las condenas, de qué instancia debe ser, Unión por la Patria plantea que sea como es hasta hoy, que es con la máxima instancia, que es la Corte Suprema. Claro, el proyecto del gobierno y el debate en general es que sea con apelación, con segunda instancia, y eso es a lo que se denomina ficha limpia, no esperar el proceso judicial completo, sino cortarlo un poco antes. Acá hay un debate que me parece, Jessy, que mañana se va a escuchar mucho y que se va a escuchar mucho también en los próximos años, que tiene que ver con los plazos que tiene la justicia para emitir fallos. En realidad no tiene plazos, por eso hay causas que se demoran 2 meses y otras que se demoran 2 años, algunas 20 años, y las de corrupción, que suelen ser complejas, ¿no? Porque tienen una investigación de entramados más difíciles, suelen demorarse décadas, ¿no? Y eso es por ahí un poco lo que busca
enmendar ficha limpia, ¿no? Sí, que tienen alto impacto político, ¿no? Ese tipo de causas, porque, bueno, involucran a personas de la política, bueno, en este caso una expresidenta y una ex vicepresidenta, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que, bueno, está atravesando en la causa vialidad, que ya tiene un fallo de segunda instancia, incluso el año pasado. Bueno, Así que si se aprobase el proyecto del Poder Ejecutivo, tampoco podría ser candidata Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vamos a ir con unas placas de ficha limpia con todo el detalle que tiene Jessica, pero recordemos que estamos transitando sesiones extraordinarias, que estas empiezan el 1 de diciembre y finalizan, el periodo de sesiones extraordinarias finaliza el último día de febrero. El Gobierno Nacional es el que debe definir los temarios en este periodo y eligió que se sesione hasta el 21 de febrero, ese es el último día. Mientras tanto, también pueden llevarse a cabo sesiones informativas. Hoy va a haber una reunión de la Comisión de Personas Mayores, una reunión también de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Ambas comisiones serán de carácter informativo. No se puede dictaminar porque el presidente no incluyó ningún expediente que esté en esas comisiones para este periodo extraordinario. Pero desde el 1 de marzo, diputados y senadores pueden hacer de la agenda lo que quieran mientras encuentren consenso, ¿no? O sea, podés presentar todos los proyectos, podés pedir todas las comisiones, pero necesitas mayoría en comisión y en el recinto, y si no, te quedás con las palabras y los hechos a mitad de camino, ¿no? Así es. Y atención con esto que decís, Mauri, porque ya la semana pasada el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, anunció que a partir del 1 de marzo van a insistir con el presupuesto 2025. Es un reclamo que tienen otros bloques también, que se avance en tener un presupuesto para evitar, ellos dicen, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de tener un presupuesto prorrogado. Así que veremos, como decís, si están esas voluntades para avanzar con ese debate. Una particularidad, o sea que estaba pensando, Jessy, ayer esto que estás hablando, porque en los años en donde no hubo presupuesto, que fueron muchos, ¿no? Recuerdo el año 2010, que para el presupuesto 2011, recuerdo el año 2019, que tampoco se llegó a aprobar, también, bueno, el 2021, casi nunca la oposición al año siguiente tuvo la voluntad de volverlo a tratar, ¿no? De volverlo a tratar y de modificarlo. Se quedó como que, bueno, no se aprobó y hay prórroga, no hubo. Ahora lo que uno escucha es esto que vos planteás. Todos los bloques, Juan López de la coalición cívica lo dijo en alguna comisión, todos los bloques ya están hablando de que desde el 1 de marzo debería volverse a tratar, porque es un proyecto de ley, o sea que está ahí a la espera. Y cuando empieza el periodo ordinario, el gobierno, recordemos, Jessy, que anuncia que no se va a tratar de presupuesto el 19 de noviembre. El 20 de noviembre se termina el tiempo para dictaminar. Por eso en esos 10 días solamente se podía tratar en el recinto con 2/3. A partir del 1 de marzo, la oposición puede emplazar a la Comisión de Presupuesto, o sea, ir al recinto con una mayoría simple, convocar a la Comisión de Presupuesto y retomar el debate. Obviamente, si no hay una mayoría opositora, el debate no va a ser otra cosa que discusiones. Pero no lo va a poder evitar el oficialismo, ¿no? Así es, sí. Por lo menos en comisiones, como decís, bueno, está el emplazamiento. Recordemos, Presupuesto y Hacienda está presidida por José Luis Espert, bueno, mencionado por el presidente Javier Milei en la entrevista que dio en el día de ayer, como una figura importante para lo que va a ser la contienda electoral en la provincia de Buenos Aires. Es muy cercano al presidente, con lo cual es probable que no quiera convocar a Presupuesto y Hacienda, así que va a depender de las herramientas que utilice sectores opositores para emplazarla y obligarlo de alguna manera que lo tenga que convocar. La Comisión de Presupuesto habitualmente, por si hay alguno que se engancha ahora con estos temas, es una igual que asuntos constitucionales, son comisiones que se le dan a los oficialismos, ¿no? Sin importar la cantidad de miembros que tengan los bloques. Ni la oposición tampoco tiene ganas de tener esas comisiones porque tenés que tener una agenda que no es propia, o sea que habitualmente la Comisión de Presupuesto es coordinada por un oficialista como José Luis Espert, que, como dice Ceci, es uno de los posibles candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Pero decíamos al empezar, mañana el plato fuerte, ficha limpia, desde las 10 horas hay sesión y tiene toda la información, Jessica. Vamos a repasar qué dice el proyecto, esta iniciativa que en esta oportunidad presentó el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias, pero no es la primera vez que se trata este tema. Va a ser el tercer intento para tratarlo. El año pasado, recordamos, Mauri, hubo 2 sesiones donde se había convocado con el temario de ficha limpia porque tenía dictamen, impulsado por Silvia Lospenato del PRO.
y en ninguna de las dos se alcanzó el quórum. En la segunda oportunidad hubo varias ausencias, incluso de la Libertad Avanza, también algunas del PRO, y eso generó algunas sospechas se hablaban algunos de un pacto entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria. Bueno, finalmente el gobierno, para desprenderse un poco de estas acusaciones que le hacían algunos sectores, presentó su propia iniciativa, según ellos mejorada, de ficha limpia, que supera el proyecto de Silvia Lospenato, algo que también ha reconocido Silvia Lospenato en la comisión el otro día. Este es un proyecto mejor, dijo, está mejorado. Tuvo dictamen de Asuntos Constitucionales y Justicia el miércoles pasado y, como decías vos, mañana la sesión a las 10 de la mañana. Vamos a repasar, si te Esas parece. visiones conspirativas que hay a veces, lo que quedó claro en noviembre es que a la mayor parte del Congreso, de la Cámara de Diputados, no le gustaba el texto como había quedado. ¿No? Y a veces nosotros aventuramos posiciones en el recinto a partir de los debates en comisión, que está bien, porque no dejan de ser posiciones de los bloques, pero bueno, después los bloques tienen su debate interno y quienes no están en una comisión dicen, no, bueno, esto no se tiene que votar. Y finalmente lo que hubo fue una crítica al texto como había quedado y ahora el presidente Javier Milei envió otro proyecto. Medio que ya la película se cerró ahí, ¿no? Sí, para superar ese capítulo hicieron esta presentación, que es lo que obtuvo finalmente dictamen. Vamos a la siguiente placa para repasar cuáles son los puntos. Lo que hace es modificar este proyecto, la ley orgánica de los partidos políticos, y lo que hace un agregado en un inciso de quienes no pueden ser candidatos. Ahí lo que se establece es que no pueden serlo condenados por delitos contra la administración pública. Pero ahora vamos a ir a ver a la segunda placa, a la siguiente placa, cuáles son, qué instancias, ¿no? Está el debate, bueno, en qué instancia tiene que ser esa condena. Lo que propone este proyecto, que va a llegar al recinto el día de mañana, es que la condena sea confirmada en segunda instancia. ¿Sí? Esto quiere decir la sentencia firme, digamos, sería la última instancia, que es la Corte Suprema. En este caso se eliminaría ese paso. Y tampoco sería en primera instancia, o sea, el famoso juez que emite el primer fallo, ese no tendría la posibilidad con ese fallo de impedir que alguien sea candidato. Claro, así es. Por eso decimos que es segunda instancia, quiere decir que no es necesario que esa condena sea firme. Decíamos delitos contra la administración. Sentencia. Claro, así es. Delitos contra la administración pública, y que esa condena tiene que estar confirmada antes del inicio de un año electoral, es decir, antes de, en este caso, 2025, año impar, como decíamos la semana pasada. La condena debería ser confirmada el 31 de diciembre del 2024. Todo lo que sea posterior a eso no regiría para este periodo electoral. Lo que agrega también la iniciativa del Poder Ejecutivo es que tiene que haber un registro público de ficha limpia. Muy importante, y acá el diputado Lisandro Almirón dijo de La Libertad Avanza, ojo con ese registro, porque también obviamente le preguntábamos por este tema de van a seguir, el Congreso va a seguir apañando que la justicia tarde tantos años en resolver una causa, y nos dijo Lisandro Almirón, ojo con ese registro, porque van a quedar expuestos los jueces que tardan en fallar. Claro. Y los que fallan rápido. Y va a estar a cargo de la Cámara Nacional Electoral, este registro, que sea público para que podamos acceder. Claro, cualquiera de nosotros. Así es. Y esto es una de las diferencias, ¿no?, que tiene con respecto al dictamen que se había obtenido del proyecto del PRO de Silvia Lospenato. Y tiene otro agregado, vamos a la siguiente placa, respecto al que se intentó aprobar durante el 2024, que esta misma prohibición valga para jefes de gabinete, de ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados y personal diplomático también. Esto es otro de los agregados. Hay otro debate que va a estar presente y que está presente en los dictámenes de minoría que se presentaron. Algunos agregan... Sí. Porque hasta ahora ficha limpia era para ser candidatos y ahora también para tener cargos. Así es. Y algunos dicen, bueno, también hay que agregar a los directores de empresas del Estado. Eso, por ejemplo, del lado de algunos diputados de Encuentro... Creo que no está claro, por lo menos lo que entiendo, que el texto lo lees, el del gobierno, y pareciera que están incluidos. Sí. Pero aparentemente no estaría incluido las empresas mixtas, ¿no? Eso por lo menos es lo que no queda claro. Claro, entonces ellos quieren que quede explícito que esa previsión también rija para esos casos.
Vamos a la siguiente placa para recordar un poco qué dice la legislación actual, ¿no? Para entender cuáles serían estos cambios. Porque no es que hoy los que están con delitos de corrupción pueden ejercer, digamos, ser candidatos en alguna lista, sino lo que dice es que no pueden serlo los que sean condenados por delitos dolosos a pena privativa de libertad, es decir, que tengan que cumplir una condena en la cárcel. Mientras dure la condena, no pueden serlo y tiene que haber una condena penal firme, que es lo que decíamos, la instancia máxima de la Corte Suprema. Me parece interesante esto que planteas porque justamente la Unión por la Patria plantea ampliar este registro de delitos que sean más que dolosos, ¿no? Sí. O sea, que hoy una persona que está condenada por un delito que no está dentro de los que recién enumeraban, los dolosos, puede ser candidata. Así es. Y es ese planteo que hace Unión, sí, y ese planteo que hace Unión por la Patria también es un planteo que hace el diputado Carvajal de Democracia para Siempre. También dice, hay que ampliar a otros delitos. En el caso de él plantea los que tengan penas de más de 3 años. Exacto. Todos los delitos... Carvajal, el dictamen de Carvajal dice, bueno, ya está, con pena más de 3 años, listo. Claro. ¿No? Esto es interesante, Jessy, porque hay dos posturas para todo, y también para esto. Porque sí. O más de dos. Más de dos. Sí, sí, pero por lo menos dos. Porque uno dice, me pasó de hablar con alguna diputada que promueve este tema, y claro, es fuerte. Uno tira al hueso y dice, una persona que es pedófila y tiene una condena de segunda instancia puede ser candidato y una por casos de corrupción no. ¿Cómo puede ser? Dice, bueno, lo que pasa es que el impedimento es para ser candidato. Una persona que tiene una condena por otros delitos en segunda instancia quizá puede ser impedido de otras cosas que tengan que ver con ese delito. Esa es la lectura que tienen quienes defienden que solamente se incluyan delitos por corrupción. Claro. Que la otra lectura es, no, porque no se puede hacer una valoración de una persona candidata si comete un delito por corrupción con otra que comete un delito gravísimo como puede ser homicidio. Claro. ¿No? También tengamos en cuenta que todo esto se solucionaría si la justicia resolvería el delito un poquito más rápido, ¿no? Claro, bueno, y eso te iba a decir que seguramente en el día de mañana un debate que siempre está presente cada vez que se debate ficha limpia es, por un lado, los tiempos del Poder Judicial y por otro lado aparece, sobre todo de Unión por la Patria y de la izquierda, esta idea de que hay un Poder Judicial que tiene intereses políticos y que con este proyecto se le estarían dando más herramientas para que interceda en el proceso electoral. Es decir, que tenga el poder de decir quién puede y quién no puede ser candidato, haciendo el cálculo de los tiempos, sea en segunda instancia. Esa cláusula de alguna manera alienta, o por lo menos le da fundamentos a quienes creen que ficha limpia es un gobierno de jueces. Claro, sí, es bueno, es el caso de la izquierda, porque es el fundamento central de por qué... El único dictamen en contra de la izquierda. El único dictamen de rechazo es centralmente con ese argumento, porque le vamos a dar más herramientas a este Poder Judicial que quiere permanentemente incidir en los procesos electorales. Se toma el caso también, siempre ejemplo, de Brasil, el caso de Lula da Silva, que estuvo preso, le impidieron ser candidato, hubo un proceso de impeachment, después, bueno, después de todo ese proceso quedó libre, digamos. La justicia cambió de parecer. Cambió de parecer. Entonces, bueno, se toma mucho... presidente, claro, todo. es actual presidente de Brasil. Así que un poco esos son los debates que van a aparecer seguramente, Mauri, en el día de mañana, además de lo que comentábamos al inicio de la reunión que se va a hacer hoy por la tarde con algunos bloques para pulir un poco la letra, porque hay algunos matices con algunos artículos. Si se arregla un texto hoy en la reunión que va a empezar a las 16 horas, que me da la sensación que puede durar mucho porque va a ser media técnica, si se arregla un texto, mañana la votación es rapidísima. Si no, se puede demorar varias horas. Sí. Sí. Y el otro punto es que este es un proyecto que de difícil votación en el Senado, ¿no? Que es otro de los debates que apareció en la comisión. Algunos, por ejemplo, como Juan Manuel López de la Coalición Cívica, dicen, bueno, el gobierno está intentando hacer un show mediático, lo trae acá a diputados sabiendo que en el Senado no va a pasar porque, bueno, ahí tiene mucho peso Unión por la Patria y puede haber otros rechazos. Igual, esto es obviamente es una lectura rápida, porque el bloque de Misiones, por ejemplo, firmó en disidencia. Todos los partidos provinciales de acá firmaron en disidencia, de la Cámara de Diputados. Si los partidos provinciales, la Unión Cívica, o sea, si todo el espectro ajeno a Unión por la Patria se une en el Senado, hay 37. Es lo justo, no te puede faltar uno. Claro. Pero bueno, capaz se hace el intento.
Sí, puede ser que hagan el intento o puede ser que directamente no prospere del debate en comisión. Esto lo sabremos una vez que tenga la media sanción y hay expectativa porque, como decíamos, es la tercera vez que se intenta llevar al recinto. El debate en el Senado, en caso de llegar, como todo parece, se realizaría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no tiene presidente porque el presidente era el senador Edgardo Cuéllar, que fue, sabemos, expulsado en diciembre por haber querido ingresar $211.000 por Paraguay sin declarar. Mañana esta comisión va a tratar en el Senado el proyecto sobre suspensión de paso y debería elegir un reemplazante de Cuéllar, y ahí es donde ahí está un poquito una disputa también, porque es una comisión importante. En su momento Victoria Villarroel decidió dársela a un aliado, no es lo que se acostumbra, y hay sectores del oficialismo que dicen volvamos a las tradiciones, démosela a Libertad Avanza, y si no, deberá definirse una presidencia que es la que va a manejar los tiempos de todo el debate de las PASO y, en caso de llegar, el debate de ficha limpia. Los temas principales, me animo a decir, incluidos por el presidente en estas extraordinarias que vencen el 21 de febrero, ¿no? Sí, y en el día de hoy también se conocieron declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ministro de Justicia, Acuña Libarona, anunciando que para las extraordinarias van a presentar un proyecto por el tema de los incendios, para que las penas sean mayores para quienes realicen incendios intencionales. Sí, exactamente. Ahí recordemos lo que está ocurriendo de los incendios en la Patagonia, la posibilidad de una reforma penal, es lo que se hablaba. Escuché más a Mariano Cunio Libarona, que es el ministro de Justicia. Las reformas penales solamente pueden realizarse por ley, igual que las electorales. No hay chance de que el gobierno pueda realizar un DNU, y el hecho que hayan anunciado que sean extraordinarias significa que tiene que ser rápido. Claro. Porque debería ser a más tardar la semana que viene diputados y la semana del 27-28 del Senado. El 24, según tengo entendido, pero tiene que ser la última semana de febrero, el Senado tiene que reunirse para elegir autoridades. Y ahí también va a haber bastante movimiento en la Cámara Alta, porque tiene que elegirse ya sea el presidente provisional, o sea, o renovarse, y el resto de los funcionarios de la Cámara. Y esta es la previa del sábado 1 de marzo, cuando en el recinto de aquí, del Congreso de la Cámara de Diputados, que está enfrente, donde estamos ahora, nosotros estamos en el anexo, va a haber la apertura de sesiones como todos los años, y el presidente Javier Milei va a contar cuál es su plan de gestión para este año en el Congreso. Me imagino que va a ser un año que es un dato importante, si no hay paso, la actividad legislativa va a sumar por lo menos 3 meses de chances de ser intensa. Cosa que cuando se cerraban las listas, cuando se cierran las listas en mayo, junio, es complicado. Ya esa fecha se entra en un letargo. Acá podemos estirar varios meses más. Creo que favorece eso, ¿no?, al Congreso. Sí, lo que dicen varios diputados, inclusive el oficialismo, es que esperan que sea un año activo. Sobre todo en comisiones, debate en comisiones donde la oposición lleve muchos temas, es decir, que haya más iniciativa de la oposición que del oficialismo para tratar distintos proyectos o hacer sesiones informativas, pedir la presencia de funcionarios. Bueno, eso va a ser parte también del trasfondo electoral de todo este año, así que esa es un poco la previsión que hacen varios diputados. Si te parece, Chessy, vamos al primer corte, enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en la bancada, en Diputados TV, con toda la información de la Cámara de Diputados, y quien nos visita hoy es el diputado de La Libertad Avanza de Salta, Carlos Zapata. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy agradecido por la invitación. ¿Cuántos grados hizo ayer en Salta? Y estaba como unos 32, 33. Ah, pero tranquilo. Estuve el domingo en Tucumán. Ah, qué lindo. 40, las lagartijas se ponían guantes para cruzar el asfalto. 40 grados. Sí. ¿Se sufre más el calor del norte, que a veces es un poquito más seco, o el húmedo de acá? El de acá, el calor con la humedad de acá es matador, directamente extenuante. Nosotros allá más o menos Que aparte nos la de damos noche, vuelta. Somos secos en el clima y en el bolsillo también, y eso nos ayuda. de noche en Salta la temperatura baja, y eso siempre es saludable. Tenemos un régimen de amplitud térmica propio de la zona. Y eso nos permite sobrellevar, pero en zonas, por ejemplo, en Dragones hizo casi 50 grados. En Tartagal a mí me tocó vivir 47 grados, son temperaturas extremas. Realmente se pone a prueba la resistencia y la anatomía de uno, ¿no? Salta es una de las provincias que había suspendido las PASO también, tengo entendido. No tiene ya eliminación, ¿no? Ya no tiene PASO. Se eliminó las PASO directamente. Salta tiene una particularidad. En cada elección hay un toqueteo en la legislación que hace al aspecto electoral. Se suspendieron por única vez 2 veces. O sea que nosotros salteños tenemos un cierto guinness ahí. De lo que se votó la semana pasada, ¿qué opinión tiene? Me parece muy bien que, no la suspensión, yo creo que tendríamos que tender a la eliminación, pero eso creo que va a caer de suyo con el paso del tiempo y los cambios que va a haber en la composición de la Cámara. Existen 2 elementos que son las causales, las principales causales para hacer del lado las elecciones PASO, ya sea suspensión o eliminación, que son un aspecto económico, y otro aspecto que tiene que ver con la política institucional de los partidos. El aspecto económico, su costo, que en un primer momento se decía que eran 150 millones de dólares. En el último programa de Morales Solá, el jefe de gabinete ministro, don Guillermo Franco, dijo que alcanzaba 200 millones de dólares. Es un costo bastante elevado para resolver un problema de los partidos políticos. Pero también la falta de identidad o de identificación de muchas personas electas por determinadas fracciones políticas, fruto de que personas que no comulgan con ese partido, no pertenecen, no comparten el credo, la declaración de principio, los dogmas de ese partido, terminan incidiendo en la votación para la selección de candidatos. Cuando los candidatos para un partido político o una fuerza política debería ser la expresión más cabal del contenido de su propuesta para modificar el rumbo de la sociedad, terminan siendo elegidos por su grado de conocimiento en la sociedad y no por su apego, capacidad para llevar adelante los postulados de ese partido. Esas cuestiones son permanentes, por eso es que le digo que en algún momento la permanencia de estas circunstancias que han sido tenidas en cuenta para la suspensión va a derivar en la eliminación.
¿Y qué tal, diputado? ¿Cómo le está? va? Un gusto. Siempre la suspensión de las PASO siempre ha sido una tentación de todos los oficialismos, ¿no? De intentar, de alguna manera se dice, fragmentar a la oposición, ya que los oficialismos se mantienen más fuertes. Quería preguntarle por la posibilidad de una alianza electoral con el PRO, que se viene conversando también hace varios meses, y la ve con buenos ojos. Si cree que tendría que ser más una integración directamente a La Libertad Avanza o ve posibilidades de algún tipo de coalición. Mire, yo voy a hablar a nivel de distrito, la visión, la vivencia de lo que pasa en Salta. El PRO en Salta prácticamente no existe, es una especie de franquicia, pero a que se ha apoderado el censismo, el gobernador de la provincia. Lo mismo le sucedió a la Unión Cívica Radical, al Partido Renovador de Salta y al Partido Propuesta Salteña. En la provincia, estas adhesiones o los partidos de distrito que conforman un partido nacional entran en una etapa de debilidad debido a su incapacidad de financiamiento cuando no son oficialismos y terminan siendo cooptados por los oficialismos provinciales. Es así que la expresión de la idea nacional se ve tergiversada por una injerencia excesiva de quien detenta en el poder de la provincia. Entonces es como tener un caballo de Troya. En Salta es poco probable y casi nula la posibilidad de que podamos tener algún tipo de acuerdo con otras fuerzas políticas por esta impronta que tiene el gobernador de tratar de infiltrar y meter caballo de Troya en todas las fuerzas políticas que tienen ascendencia sobre el público y también desnaturaliza lo que inspiró a la gente a votar a Libertad Avanza, que era algo diferente. Entonces, abrir a lo mismo de siempre, a la misma figura de siempre, el espacio político puede tener una reacción negativa y aparte no es compartido por nosotros. A nivel nacional lo decidirán las autoridades nacionales. Por el momento veo que hay muchos aprestos, pero está siendo muy difícil la situación. Y el PRO tiene que entender que el que gobierna el país es La Libertad Avanza, que está llamado e indicado por el pueblo a dirigir los destinos y a cambiar el rumbo, se llama Javier Milei. Y ningún tipo de adhesión o acercamiento puede significar alguna condicionar la política o las decisiones del gobierno. Si se quiere sumar, están todas las puertas abiertas. No veo en lo inmediato posibilidades ni de alianza ni de frentes. Mañana se vota, se trata y seguramente se vota también el proyecto de ficha limpia acá en Diputados. Tengo entendido que también Salta es otra de las provincias donde existe ficha limpia. ¿Qué opina en general del tema? Yo sobre ficha limpia creo que es un mensaje necesario que está esperando a la población, pero también cuando uno analiza su contenido siempre se queda con un gusto a poco. ¿Por qué? Por el espectro de delitos abarcados que llevaría a la situación de proscripción, llamémosle proscripción entre comillas porque no es proscripción, exclusión real, naturalizada y justificada de personas para participar o pretender representar los intereses de la población. Los delitos de corrupción de por sí tendrían que tener penas accesorias, ¿no es cierto?, que sea la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Solo en la República Argentina, una persona que está condenada, o sea que existe un pronunciamiento judicial al que se llevó a través del debido proceso, que significa la prueba contundente, documentada, debidamente evaluada, que se respetó el derecho de defensa y que se actuó considerando la prueba en su real valor y en forma objetiva por un juez, necesita 3 conformes para que esa condena se cumpla. En otras partes del mundo, el solo hecho de haber comprobado un juez, que es un magistrado que tiene todo el poder que le da la Constitución para juzgar y establecer y darle a cada uno lo que le corresponde, sea los delincuentes de la condena, el solo hecho de haber comprobado y haber podido concluir con la prueba suficiente de una persona responsable significa el principio de cumplimiento de la pena. Y de acuerdo a la naturaleza será condicional o no. Pero acá en la Argentina nadie cumple una pena, sobre todo los grandes delincuentes de la política, hasta que no tienen una tercera instancia. Y la exclusión de la posibilidad de administrar la cosa pública es una cuestión natural. El que le ha robado a la gente no puede seguir robándole. Y quizás se puede evolucionar luego que se vea la forma de contrarrestar lo que dicen que pasa en las provincias feudales, donde el Poder Judicial depende del Poder Ejecutivo, entonces puede ser utilizado como un mecanismo de persecución de los opositores con un agravamiento de pena por prevaricar y demás.
pero los argentinos necesitan claridad, tienen el derecho a ser administrados por personas probas y honestas. Y también la legislatura no se puede transformar en un aguantadero de delincuentes que estuvieron saqueando las arcas del Estado. Y, diputado, apareció mucho en el periodo de la convocatoria de sesiones extraordinarias el reclamo de sectores opositores de que se vote y se avance con el presupuesto para el 2025. ¿Qué opinión tiene sobre este reclamo? Dado que, bueno, se dice hay una prórroga por segunda vez, le da cierta discrecionalidad al Poder Ejecutivo. ¿Cree que sería bueno que a partir del 1 de marzo se avance con el tema? ¿Prefiere que el Poder Ejecutivo se sostenga con un presupuesto prorrogado? Y desde La Libertad Avanza se ha demostrado con claridad que el rumbo, la orientación y el trabajo del presidente Milei está orientado a la institucionalidad. Fue él quien en tiempo y en forma se presentó a la Asamblea Legislativa para poner en consideración el proyecto de presupuesto. Y en su exposición empezó diciendo que la regla inquebrantable es déficit cero, buscar el superávit fiscal, porque el objetivo que se ha planteado como transformación en la vida de los argentinos y la relación del Estado con los contribuyentes es bajarle los impuestos. Eso fue tratado en comisión. Vinieron los funcionarios a exponer cuál era la orientación y el rumbo que se quería dar en cada una de las áreas de gobierno y cuánto iba a significar el sacrificio de los impuestos que paga la gente para atender o mejorar determinada área. Desde la oposición se vieron muy reacios a mantener esta nueva forma de ver la política y sobre todo la administración presupuestaria, es que no haya déficit. Inclusive, desde la mayor bloque opositorio de Unión por la Patria, llegaron a presentar un proyecto de presupuesto con déficit, llegando a restablecer y seguir con los remanidos esto de donde hay una necesidad y hay un derecho. Las necesidades son infinitas, para atender el presupuesto debería ser infinito. Si la necesidad si le genera el derecho de atenderlo, ¿quién lo va a pagar? Eso jamás se sabe con el gobierno kirchnerista, que siempre buscó sacarle a las personas que menos tienen a través de los impuestos al consumo, como el IVA, el financiamiento de necesidades imaginarias. Yo en su momento, en la reunión de la Comisión de Presupuestos, le pregunté a todo el bloque de Unión por la Patria, para entender la filosofía esto de que donde hay una necesidad y un derecho debe ser satisfecha, la necesidad de quién y qué necesidad pretendieron atender con la compra de penes de madera. Eso es una barbaridad. Entonces hay que encauzar la discusión hacia el ámbito de lo posible. Y no se puede pretender tratar un presupuesto que quiebre la regla de oro y que lleve al fracaso lo que la gente votó. Entonces, tuvieron la oportunidad de la oposición de aportar, es decir, más gastos con que se financia. No lo dijeron, era buscar déficit, repartir, quitarle recursos de un lado para dar para el otro, las provincias recibir más, cuando las provincias fueron las que aumentaron los impuestos, las municipalidades aumentaron los impuestos. O sea, teniendo unas ideas que están totalmente en contrapelo con el rumbo que ha elegido la población al votarlo a Javier Milei. La posibilidad siempre estará abierta, pero siempre y cuando se pueda discutir con racionalidad y no llevándolo al terreno de volver a repetir los errores del pasado para seguir llevando a la pobreza a millones de argentinos. Tuvieron la oportunidad, no supieron aprovecharlo o actuar con seriedad y hoy tenemos la prórroga por segunda vez. Un hecho inédito, pero no había otro remedio, dado lo intransigente de la oposición, de adherir al rumbo en beneficio de los argentinos, que es que no haya déficit, que no se aumenten los impuestos y que se acabe la inflación. Bueno, el diputado es un experto en temas, creo que contador público, tiene un estudio, o sea que de hecho también integra parte de la Comisión de Presupuestos, la de análisis tributarios, y aprovecho ese expertise personal que cada diputado tiene para preguntarle sobre la política impositiva de este gobierno, porque justamente es un gobierno que promete la baja de impuestos, en algunos casos lo pudo hacer, en otros no, de hecho ganancia subió. ¿Qué expectativas tiene para este año? A ver, ¿cuál es el sistema impositivo ideal que el diputado Zapata quiere a 2027 y cómo se va a llegar? Mire, los impuestos que se consideran regresivos, ¿por qué? Porque actúan sobre o tienen mayor incidencia en las personas que tienen menos ingresos, son los impuestos al consumo o los impuestos a las transacciones, como puede ser ingreso fruto, la tasa municipal que grava las ventas de servicios, salud e higiene,
También no es un impuesto muy bueno. Si uno busca inversión en la imposición sobre el patrimonio, el más virtuoso es el impuesto sobre la renta, el impuesto a las ganancias, donde a través de una escala progresiva, quien más beneficio obtiene por el desarrollo de su actividad es el que más tributa. O sea que está proporcional, su capacidad contributiva se mide a través del incremento de su patrimonio y cede parte de lo que incrementa, o sea que no se le afecta a lo que ya tiene. Cuando se busca financiar con impuestos realmente regresivos, puede ser el impuesto al cheque y demás, se genera una cadena de piramidación de los impuestos que encarece los productos y el encarecimiento de los productos le pega más al que menos tiene. Entonces significa un disparador para la pobreza. Se genera una recaudación ficta porque los consumidores, cuando se dispara la pobreza, pierden capacidad de compra y se va achicando y entra en un círculo vicioso el tema del desarrollo de la economía y busca achicarse a la economía. Entonces, la liberación de impuestos, como el impuesto país, y levantando derechos de exportación para facilitar la competitividad de los productos argentinos en el exterior, es el camino correcto. ¿Cuál es el esquema tributario para mí? Un impuesto al consumo mínimo. No puede estar en el 21. Cálculo, yo me recibí en el año 1980. Yo estudié la reforma tributaria al año 74 que creaba el IVA. Y el IVA 13, ¿no? ¿Ah? ¿Era 13%? 13%, pero escúchame, yo iba al cine y venía la propaganda de la reforma tributaria. IVA, elimina, impuesto a la venta. Era 7% el impuesto a la venta. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Y el impuesto a la actividad lucrativa. Eso duró menos que un flato en un canasto, le digo, porque enseguida nos pusieron imposición sobre el patrimonio a través del impuesto al capital de las empresas, que hoy viene seco como bienes personales, ganancia mínima presunta, mire ese nombre de impuesto. Y actividad lucrativa también, como si fuese el ave fénix, lo habíamos enterrado y apareció como ingresos brutos. Hay leyes, convenios que establecen que las provincias no pueden grabar las mismas operaciones que graba la nación. Entonces le cambian. Entonces, Ingreso bruto graba provincia. Claro, pero ¿cómo es el tema? La nación te graba el hecho imponible, venta de cosas muebles, por ejemplo, para el IVA, es venta. Entonces acá dice, no, grabo la actividad. La facturación. No grabo la actividad, pero ¿cuál es la base imponible? La venta. Entonces estoy grabando la venta, ¿no es cierto? Hecho por una empresa. Y la municipalidad, que tampoco debería superponer tributo, dice, no, yo por el servicio de seguridad, salud e higiene te cobro un porcentaje de la venta. Entonces hay una piramidación de tributos sobre la venta que lleva a encarecer el producto. Pero a nivel, el IVA es un impuesto en cascada, perdonen, que tiene créditos y débitos, o sea que el 21% en la etapa final es lo que se tributa. Pero al ser un impuesto en cascada, tanto ingresos brutos como las tasas municipales, supongamos como mínimo el trayecto que tiene un producto de fabricante, mayorista y minorista. Entonces usted paga el impuesto a los ingresos brutos en 3 etapas y se va piramidando, y lo mismo a la municipalidad. Por eso, para volver a ser competitivo, se tiene que bajar la presión tributaria, y para eso las provincias y los municipios tienen que dejar de soñar con obras grandilocuentes o buscar satisfacer necesidades imaginarias que solo existen en la imaginación de ellos y que el pueblo no reclama. Por eso tenemos poca obra pública, poca atención del servicio en la municipalidad, pero unos grandes presupuestos que para financiar festival hasta del día nublado puede llegar a ver en una municipalidad, de la empanada frita que de la empanada al horno. Eso tiene que financiar la actividad privada, porque en sí mismo hacer un evento turístico favorece el sector privado. En fin, el Estado grande solo hace postergar las ambiciones o las posibilidades de progreso de la población. Tenemos que bregar por un Estado chico que preste servicios y que a los servicios se los pueda ver, ¿no? Y ya aprovecho este debate para preguntarle, porque bueno, una medida que está rigiendo, que fue la baja de los derechos de exportación, las retenciones a los sectores del campo hasta junio, ¿no? Ahora, eso tiene un costo fiscal también, es dinero que el Estado Nacional resigna por hacer esa rebaja o eliminar o rebajar, en este caso, las retenciones. ¿Cómo entra eso en el esquema de déficit fiscal o cómo lo computan desde el Poder Ejecutivo y cómo lo interpretan desde la libertad? ¿Cómo lo analizo yo? En el presupuesto, que no tuvo la suerte de ser sancionado por la Cámara de Diputados y por lo tanto no es ley, se prevé un crecimiento de la economía del 5%. Ese crecimiento del 5% significa incremento de las transacciones e incremento de la recaudación.
el hecho de que Javier Milei haya fijado una política no significa que ante la emergencia o la coyuntura desfavorable no estén dispuestos a atenderse. Y es lo que pasó, una coyuntura de sequía, problemas con precios internacionales. El Estado Nacional reduce temporariamente las alícuotas para tratar de que se mantengan en actividad determinadas empresas y sobre todo el campo, que es el gran alimentador de los dólares que necesitamos para atender los compromisos internacionales, pero también para contar con la existencia que permiten pagar las importaciones. La rebaja temporal a mí no me parece mal. Yo espero que las condiciones que se den en el mercado y en la cosecha sean tales, de tal forma que el ministro de Economía pueda hacer la evaluación para mantener esa rebaja. En materia de economía regionales, lo hemos visto muy bien a la eliminación de los derechos de exportación, sobre todo en el sector tabaco, pero lamentablemente tenemos una dirigencia que representa a los sectores que parece criada con leche guardada, porque esa rebaja del 5% que tiene el derecho de exportación tendría que pasar directamente al bolsillo del productor, que está en mucho problema en esta campaña, pero seguramente la ineptitud y la impericia significa que eso se fracciona y poco llegue al productor. Hoy, fruto de la caprichosa sanción a introducción del capítulo del tabaco en la ley base, donde no pudimos discutirlo, la producción está recibiendo menos ingresos del Fondo Especial del Tabaco. Y eso fue instalado con una cantilena, por eso en algún momento yo digo que es una especie de gataflorismo. Todo el mundo iba a los medios, los diputados de la oposición se transforman en abanderados de la lucha contra el señor Tabaco. Hay que cobrarle, el señor Tabaco no paga el impuesto, no paga el impuesto mínimo, hay que cobrarle. ¿Y sabe qué es lo que dice la ley base que ellos impulsaron? Eliminar el impuesto mínimo. Entonces eso es gataflorismo. Le reclaman porque no lo pagan y se lo eliminan. Entonces, ¿dónde está el beneficio de la acción? Cambian la tasa y establecen una evasión autorizada por ley del 20%. Es una cosa de loco. Yo nunca vi cosa igual. Evidentemente, la gente, licenciado en casi todo, en esto no funciona y están perjudicando mucho. La recaudación del fisco nacional, la coparticipación a la provincia y la continuidad de la explotación de tabacaleras en el país a través de la baja en el Fondo Especial de Tabaco. Diputado, gracias. El agradecido siempre y por la seré yo. pasión que le pone siempre a los temas impositivos. Así que muchas Pero gracias. no, escúcheme, a mí, yo vivo en Salta, convivo con los productores tabacaleros. A nosotros, por rechazar esta modificación antojadiza y se puede decir fruto de la ignorancia, nos han declarado personas no gratas. Y yo veo que hoy el productor engañado detrás de esto la está pasando mal. Hay productores que arrastran 2 años de deuda, van a desaparecer. ¿Qué va a ser la vida de esa gente? De los cientos de trabajadores que trabajan en las tareas de cosecha, los vamos a perder. Y eso es fruto nada más de la ignorancia o del apego a un eslogan: vamos a luchar contra el señor Tabaco. Si hubiesen escuchado la propuesta que yo le hacía, pongamos un impuesto fijo que todo lo pague, la cosa hubiese sido distinta. Pero en fin, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Gracias, diputado, en serio. Gracias por la visita. Diputado Carlos Zapata, de La Libertad Avanza, nos visitaba en la previa de una sesión como la de Ficha Limpia y bueno, nos contaba algunos detalles de lo que tuvo que ver con el debate de la ley bases. Estos días se cumplió, el jueves pasado, se cumplió 1 año de la primera vez que no se pudo tratar. Recordemos que estaba, en realidad que se suspendió el tratamiento en la Cámara de Diputados, bastante tenso fue aquel día. Finalmente fue aprobado en diputados en abril, después fue volvido al Senado en mayo. Y creo que 27 de junio fue el día de la sanción, 27 de junio con N. Ah, porque tuvo que volver a diputados. Tuvo que volver fue a mayo diputados, el Senado exactamente, con modificaciones. Y el 27 de junio tuvo que volver y finalmente tuvimos ley base, el país tuvo la ley base que fue la que pedía el presidente para iniciar su gobierno. Fue un semestre movido. Muy movido. Este año empezó un poquito más tranquilo. Tuvimos recién extraordinarias desde febrero, en realidad desde fines de enero, pero de febrero hasta el 21 de febrero. Y me da la sensación de que, como decíamos recién, sin paso va a haber más actividad legislativa. No sé si al nivel del año pasado, ¿no? Sí, no, el año pasado fue justamente por la ley base bastante intenso. Pero sí, este año por lo menos debate en comisiones seguramente va a haber. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada acá en Diputados TV.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones,
diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Seguimos con la bancada acá en Diputados TV con toda la información de la Cámara de Diputados y lo decíamos hoy, una información que hubo ayer, un dato de que podría ampliarse las sesiones extraordinarias con un tema que expresaron los ministros Patricia Bullrich de Seguridad y Mariano Cunio Libarona de Justicia, que tiene que ver con la posibilidad de aumentar las penas por casos de incendios intencionales, obviamente que son los que se estarían produciendo en la Patagonia Argentina. Quien llegó, nos saludó y nos dijo que tenía un montón de data sobre este tema es Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo andás, Gonzalo, primero? Hola, Mauri. Y contame un poco qué está pasando, qué va a pasar. Bueno, en principio vos decías que ayer inclusive estábamos hablando de una posible extensión de las sesiones extraordinarias, teniendo en cuenta los tiempos que no daban para el proyecto de ficha limpia. Ahí empezábamos a partir de la base de que en la última semana de febrero, que es bastante corta en este sentido, porque recordemos el 1 de marzo cae sábado y las extraordinarias son hasta el 22 de febrero. Bueno, en esa última semana de febrero uno se preguntaba qué... o se sigue preguntando, ¿no? Uno, ¿qué va a pasar con las sesiones extraordinarias? Bueno, lo cierto es que como los tiempos no dan para el tratamiento de ficha limpia, porque recién podría tener su aprobación esta semana en diputados, tendría que pasar al Senado primero a comisión y después a sesión, y esto haría pensar que ese podría ser uno de los temas con los cuales se extienda. Pero ahora se sumó a través de 2 publicaciones ayer, una por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otra del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, respecto a que el gobierno nacional tiene la intención de enviar un proyecto al Congreso en donde se aumenten las penas, pero las mínimas, no las máximas, las penas mínimas de aquellas personas que causen un incendio en la República Argentina, que actualmente está articulado en uno de los capítulos del Código Penal que arrancan a partir del artículo 186. Lo pueden buscar en internet, artículo 186 del Código Penal. De ahí para abajo una serie de artículos que lo que enmarcan es las penas para aquellas personas y obviamente con los distintos finales que tiene cada una de ellas, ¿no? Obviamente no es lo mismo una pena para una persona que cause un incendio que una pena para una persona que cause un incendio y además provoca alguna muerte, como por ejemplo sucedió con una maestra de una escuela, en este caso que sucedió esta semana, recordemos una escuela rural,
y por eso la preocupación de distintas provincias en este sentido. Recordemos que el foco principal tal vez se dio ya desde hace unas semanas en el Bolsón, en Río Negro, también en Epuyén, en Chubut, bueno, con el trabajo de Beretilnec junto con Ignacio Torres respecto a declaraciones de que habían encontrado restos de botellas de vidrio, lo cual indicaría que esto hubiese sido provocado por envíos de bombas Molotov. La preocupación también por el Parque Nacional Lanín, que esto está ubicado en Neuquén, y también con focos de incendios en Corrientes, es decir, muchas provincias afectadas en la República Argentina, y la cuestión es que así se expresaron de esta manera los ministros mencionados recientemente sobre este proyecto. Vamos a arrancar con el repaso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que así mencionaba el envío de este proyecto con un texto que podemos ver en imagen y un video en donde, bueno, básicamente lo que dice en ese tuit, en la red social X ahora, estamos muy acostumbrados a seguir mencionándola como Twitter, Patricia Bullrich dice: mano dura contra los incendiarios, ningún incendio intencional será excarcelable. Acá el primer punto, cuando hablamos de que no será excarcelable, es porque las penas mínimas parten justamente a partir de los 3 años. Por eso, lo que hace en este sentido el Gobierno Nacional, con esta intención de proyecto, que como bien vamos a leer lo que dice en el texto, dice Patricia Bullrich: enviaremos un proyecto de ley para reformar el Código Penal y tratar de forma urgente en extraordinarias, acá el dato que nos compete, el que prende fuego se va a pudrir en la cárcel. Se terminó el jueguito de los incendios intencionales sin castigo. Vamos a endurecer las penas y eliminar la excarcelación para estos criminales. El punto principal, que entiende que partirían desde los 4 años en adelante las penas para aquellas personas que causen incendios forestales, haya muerte en el medio o no. Acá el punto, Gonza, y que también se habló hace 2 años, creo, cuando fue el tema de los incendios en Corrientes, tiene que ver con que todos los gobiernos que hacen una investigación sobre los incendios detecta que fueron intencionales. En su momento vino un funcionario de gobierno anterior a plantear por qué creía que eran intencionales, y era bastante sencillo. No había eventos naturales que justificaran semejante ola de incendios. Claro. Por lo tanto, había que tratar de buscar quiénes eran los que habían provocado el fuego, básicamente, porque habitualmente se le cae con la posibilidad de los planes de prevención, con la acción que puedan llegar a tener los bomberos después, pero si hay mucha gente queriendo prender fuego en una zona, es muy difícil prevenirlo. Y ahí es donde me da la sensación que ahora directamente el debate va a ir en torno a las penas, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, acá además cuenta Patricia Bullrich que van a hacer un agregado a lo que significan las penas, porque incorporarán un agravante por intimidación al gobierno para que los grupos terroristas pseudo-mapuches, aquí es donde empieza, por así decir, el señalamiento o una de las hipótesis que maneja por lo menos la ministra de Seguridad, que usan el fuego como amenaza para que paguen justamente con años de prisión. Y luego concluye: la ley se respeta y el orden se impone, se acabó la impunidad porque el que las hace las paga, un lema que venimos escuchando, que venimos leyendo ya desde hace tiempo a partir de la asunción de Javier Milei y también de la elección de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Este no fue el único tuit, fue en conjunto, lo cual tal vez le da un impulso con mayor fuerza el hecho de que no sea solamente la ministra de Seguridad quien cuente un anticipo, algo que es diferente a lo que sucedió, por ejemplo, con el ex titular del ANSES, Mariano de los Heros. Ustedes corríjanme si estoy en lo cierto, que en declaraciones habló de una posible reforma jubilatoria, y ahí es donde es distinto a una publicación en X, ¿sí? Porque esto ya estamos hablando básicamente de que hay una cierta confianza en el Gobierno Nacional para que los ministros puedan publicar, obviamente con consultas, con lo que significa todo el chequeo anterior al mismo. O sea, si esto es una decisión del gobierno, básicamente. Es una decisión del gobierno. Lo que hacen es transmitirla los 2 ministros, y justamente también recordemos que para penar, obviamente, hace falta que actúe la justicia. No es que el gobierno va, lo que tiene que haber justamente son penas por delitos como puede ser el de un incendio intencional. También recordemos que si pasás los 4 años es más difícil ser excarcelable. Claro, igual hay varios debates, creo, porque hasta ahora la justicia no ha podido probar que hayan sido intencionales.
y ahí hay otros elementos, ¿no? O sea, los incendios vienen creciendo, o sea, se dan con mucha más frecuencia, entonces hay cuestiones climáticas, hay cuestiones también que tienen que ver, por lo menos lo que explican quienes viven en ese lugar, que se extendió mucho las plantaciones de pino, que el pino prende fuego muy rápido porque había en la Patagonia, habían plantaciones de pinos para hacer muebles, etcétera, con ese material, pero tienen el problema de que hacen que el fuego se expanda mucho más rápido y después a veces hay cuestiones climáticas que cambió el viento y te hizo un desastre. Eso es un poco, Claro. en el Bolsón pasó un poco eso en los últimos días, hasta ayer que tuvieron el alivio de la lluvia, pero digo, hay varios focos, digo, como que hasta ahora la justicia no pudo probar en la mayoría de los casos que hayan sido intencionales. Me parece que ahí hay varios factores que hay que estar hay un análisis, mirando. pero como te contaba recién, me acuerdo que por eso fue otro gobierno, ni siquiera fue este gobierno, que lo que hacen es ver si pudo haber sido un evento natural. Ujú. Y en la mayor parte de los casos, cuando son incendios de esta magnitud, la respuesta es que no hay un evento natural que pueda haber propagado semejante nivel de incendio. Y ahí es donde tenés que encontrar los culpables, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, Claro. la Hacienda menciona que podían ser determinadas plantaciones. Bueno, si el mal uso de la tierra por parte de esas personas podría ser penado con cárcel en caso de que no hayan tenido un manejo riguroso del recurso que utilizaron para la producción. Pero bueno, en este caso lo que hay es la posibilidad de que se pene a quien genera un fuego y provoca esta clase de incendios que son muy habituales y Claro. que cuando uno los ve prendido dice, es imposible que esto se pueda apagar rápido sin lluvia, es imposible, no hay forma. No, y muy cerca de poblaciones, ¿no? Muy Porque cerca de Eso, poblaciones, claro. también esa es la diferencia de, por lo menos, el caso del Bolsón, que tuvieron que evacuar, o sea, hay familias que perdió su casa, y después, por otro lado, otros sectores que tuvieron que evacuar, que es distinto. Por ejemplo, bueno, yo estuve en el sur en enero y en el Tronador había un incendio En Bariloche. provocado por una tormenta eléctrica. En ese caso, por lo menos lo asociaban a eso y era re difícil apagarlo porque estaba muy escondido, digamos, pero por ahí no pasaba gente, no había camino, no había casas, no había nada. Entonces, bueno, eso le agregaba complicaciones también a cómo llegar al lugar para apagarlo. Bueno, en el caso del Bolsón, está muy cerca de la ciudad, incluso el fin de semana. También está bueno que esto incentive la prudencia, porque quienes nos criamos en una zona rural sabemos que a veces la prudencia con el manejo del fuego, Totalmente. la imprudencia puede derivar en una propagación. Entonces, bueno, saber de que si no tenés control de esa llamita que estás encendiendo y se te va de las manos, podés llegar a estar cometiendo un delito. Esto, recordemos, es la posibilidad de un proyecto de ley que se debería enviar y que se trataría rápido, porque el gobierno bien podría haber dicho que lo va a enviar para ordinarias, pero no, dijo que lo quiere ahora mismo para extraordinarias, o sea que la semana que viene debería ya la Cámara de Diputados estar actuando con algún dictamen, y la otra, o esta semana, pero bueno, se me hace difícil llegar al 28, pero bueno, la otra poder ir al Senado, en tal caso podría rematarse en ordinarias, porque no es que no se pueden seguir los proyectos, sino mucho menos si el proyecto más si fue enviado tiene 2 años de vida, que es mucho tiempo. Así que gracias, Gonza, por el detalle, por este anuncio y por esta novedad que nos trajiste, que un poco va a alterar o va a cambiar la hoja de ruta que había hasta ahora, ¿no? Exactamente, dos cosas. En principio, tenemos que pensar que en la provincia de Buenos Aires hubo un incendio también en Tandil, que fue un poco menos problemático por la cantidad de días que se propagó en otros lugares de la Argentina, lógicamente. Como pasó en el Bolsón, en Epuyén, en distintos parques nacionales. Pero digo, también al mismo tiempo hay que pensar que, y claramente el problema es que son zonas donde no suele haber cámaras de seguridad como en cualquier zona, en cualquier calle, en cualquier hogar de cualquier ciudad. Pero como hablamos de seguridad, también hablamos de justicia. Por eso Sí, yo te despedía, aclaremos, te despedía, pero me cuentan que tenés también un audio de Claro. Mariano Cunha En Libarona. realidad es la publicación en X, Exacto. que también Bien. hizo, a la par de Bien. Patricia Bullrich, el ministro de Justicia, Mariano Cunha Libarona, porque claro, hablamos de la seguridad para resguardar la seguridad de la zona, pero también de la justicia para aumentar las penas mínimas. Y aquí una palabra de Mariano Cunha Libarona, expresándose en X, contundente respecto a lo que por lo menos entiende en la línea el ministro de Justicia. Incluiremos en sesiones extraordinarias, esto que remarcábamos nuevamente, vale la pena por esto de el rápido tratamiento, y por eso
lo que nos hace pensar que se pueda extender a la última semana de febrero inclusive el periodo extraordinario, un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación. Terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego en nuestra Patagonia para extorsionar al gobierno y reclamar privilegios, van a pagar tras las rejas. Aquí directamente el ministro de Justicia lo que hace es señalar los posibles culpables y por eso Patricia Bullrich en su texto habla de un apartado donde habrá un agravamiento de las penas para quienes quieran intimidar al gobierno nacional. Me da la sensación de que aquí, hay una mirada contundente, o por lo menos que concuerdan tanto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como el ministro de Justicia Mariano Cuñol Ibarona, entendiendo cuál es la hipótesis que ellos tal vez manejan. Gonza, gracias por un placer, el Mauri, detalle y por traernos esta información. Nosotros ahora seguimos con la bancada de los últimos minutos porque uno de los proyectos que se aprobó la semana pasada tuvo que ver con reincidencia y reiterancia. Se aumentan las penas para quienes reincidan en un delito o para quienes lo reiteren. En este caso habría una limitación de la prisión preventiva. Esto mañana a las 6 de la tarde va a empezar a discutirse en el Senado en comisión, pero quien tiene todo el detalle de qué pasó y qué va a pasar es Jessica. Sí, se aprobó con cambios, aparte, este proyecto. Vamos a aclarar por qué quizás algunos todavía no saben qué es lo que obtuvo media sanción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reincidencia? El que no sabe se entera ahora. Sí, se va a enterar ahora. Reincidencia tiene que ver con modificaciones al Código Penal y tiene que ver con las penas de los condenados, ¿no? Ahora, cuando hablamos de reiterancia, hablamos de modificaciones al Código Procesal Penal Federal y eso tiene que ver con la reiterancia en el sentido de qué pasa con la prisión preventiva cuando alguien está investigado por la acusación de algún delito. Esas son las dos cuestiones que se tratan en este proyecto que obtuvo media sanción, impulsado por el Poder Ejecutivo. Esta media sanción obtuvo 138 votos afirmativos, tuvo 94 negativos y una abstención. Y vamos a la siguiente placa para repasar de qué se trata cada uno de estos puntos. Reincidencia, decíamos que tiene que ver con las personas condenadas y cómo se modifican las penas, ¿no? Las personas condenadas 2 o más veces con pena privativa de libertad y cuando la condena sea firme es alguien que es considerado reincidente. A partir de esta media sanción, ¿no? Que, decías vos, Mauri, se va a comenzar a debatir en el Senado, seguramente al filo del cierre de las extraordinarias. La segunda no necesariamente tiene que ser firme. Claro, así es. Hoy, digamos, la reincidencia lo que cambia también es que hoy tenés que haber terminado, o sea, cumplido una parte de tu condena en la cárcel o la totalidad de la condena, y lo que pasa con los reincidentes es que no pueden tener beneficios, por ejemplo, para salir antes de terminar de cumplir la pena y demás. Esto entonces ahora cambia la definición de quién es considerado reincidente. Ahora va a ser persona condenada 2 o más veces, pena privativa de libertad y cuando solamente la primera sea una condena firme. Vamos a la siguiente placa porque tiene otras cuestiones. Esta medida, esta definición no va a aplicar a los menores de 18 años. Y en los casos de reincidencia... Estamos hablando en este caso de gente que ya está detenida, ¿no? Sí, porque así es. Un ladrón que está detenido, que está justamente cumpliendo una condena, después en ese momento sale, la segunda no es con sentencia firme, pero ya sería residente, sí. Reincidente. ¿Y eso en qué le va a afectar, no? Le va a afectar probablemente en el aumento de penas. ¿Por qué? Porque lo que se aprobó en diputados con media sanción es que ahora el que es considerado reincidente se le van a sumar las penas de todos los delitos que cometió en forma aritmética. Hoy, ¿qué pasa? Vos, depende, el juez hace como un mix. Si vos tenés una condena de una vez que caíste preso, 3 años, por ejemplo, te dieron. Y una segunda condena donde te dan 6 años. Bueno, hoy el juez hace un mix entre esos dos y te dice, bueno, te promedio el total, te unifico las condenas, te hago 4.
¿no? Es más que la primera, pero... Hoy se suman, 6 más 3 sería. Claro, hoy se suman, serían los 9 años, ¿sí? Eso, y bueno, y después si tenés nuevas, vas a seguir aumentando. Esto es lo que se habla como, bueno, dicen, se va a evitar la puerta giratoria porque no van a salir, sino que van a cumplir también más condena y demás. Claro, porque sale, un chorro sale, para ser claro, y vuelve a entrar y vuelve a salir porque justamente las penas se van achicando y porque no se considera reincidente. Así es, exactamente. Entonces, bueno, cambia la definición de quién es considerado reincidente y se le suman aritméticamente todas las penas, digamos, que haya tenido en los distintos casos. Ahora vamos a la siguiente placa para ver qué quiere decir reiterancia, que esto es lo que generó más polémica y es de donde hubo algunas modificaciones que se hicieron en el recinto. Reiterancia tiene que ver con una persona que está imputada, es decir, imputada quiere decir que está siendo investigada, o sea que no se probó, no se lo acusó. Es un proceso penal. Claro, en realidad no se lo acusó siquiera directamente, formalmente un delito. Está siendo investigada porque alguien dijo, bueno, hay que investigar esto. Entonces, hoy con esta media sanción, reiterancia quiere decir persona imputada, es decir, investigada en 2 o más causas. Entonces, ¿qué es lo que cambia para esa persona? Que el juez le puede dictar prisión preventiva. Hoy hay 2 formas de que a vos te dicten prisión preventiva. Si el juez considera que hay peligro de fuga o si considera que puedes entorpecer la investigación judicial. En ese caso dicen, bueno, te estoy investigando, todavía no se probó el hecho, pero si el juez tiene estas 2 cuestiones, hoy dice, bueno, te pongo en cana preventivamente. Ahora eso cambia, sí. La persona está siendo investigada en 2 o más causas, directamente el juez puede decir prisión preventiva. Es decir, algunos dicen, bueno, esto es como se está violando el principio de inocencia, porque vos no fue probado de lo que se te acusa, pero por las dudas te pueden meter en prisión. Que es algo que ya ocurre con lo que vos planteás, en caso de que se viole el principio de inocencia, con el peligro de fuga ya ocurre. Hay quienes dicen que esto ya se está aplicando, ¿no? Que la reiterancia se está aplicando porque muchas veces los jueces consideran que es un peligro de fuga o de entorpecer la causa que la persona haya reiterado delitos. Lo que hace ahora es ponerse en forma expresa, ¿no? Claro, lo que igual aclararon que esto es lo que se modificó en el recinto cuando se fue a la votación en particular, es que no es que la reiterancia aparece como una causal, como en el caso de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, sino que es un elemento para que el juez considere. Para que el juez considere, sí. Ese fue el cambio que se hizo. No va a aparecer como causal directa, sino que el juez tiene que considerarlo y tiene que haber elementos objetivos, dice el dictamen, pero bueno, el objetivo en este caso puede ser también es un proceso penal que muchas veces cae a gente que reitera delitos y la justicia no tiene cómo responder. Y hay muchos, una queja de todos los bloques es, bueno, nosotros hacemos esto, pero que ojalá la justicia agilice. Obviamente la justicia siempre dice no tengo recursos, pero hay que ver si siempre tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Porque si los procesos se harían rápido, en tal caso no debería hacer falta muchas de estas cuestiones, como seguramente hizo falta, y por eso mañana, como dice Jessy, a las 18 horas, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se va a reunir en el Senado, va a tratar de dictaminar, y si es así, 7 días más tarde vamos a tener la ley sancionada, porque sabemos que el Senado necesita esos 7 días. No puede hacer un continuado de un día para el otro, y en este caso el diputado sí. El diputado puede hacer dictaminar la famosa sesión especial, y el 21 por ahora terminan las extraordinarias, porque ya el 22 es sábado y la semana siguiente por ahora no están convocadas. Como decía hoy Gonza, está la posibilidad de que el presidente las prorrogue para incluir este tema de... o sea, la tiene que prorrogar solo para que este tema se trate, porque este tema de los incendios no está incluido en el temario. Claro. O sea, para que se trate la semana que viene, solamente para eso deberíamos tener la prórroga, y ni hablar si quiere extenderlas para la última semana del mes. Nosotros terminamos. Jessy, gracias como siempre. A vos, Mauri. Gonza, gracias por tu aporte. Un placer, Mauri. Mañana otra vez estamos acá a las 12 con La Bancada. Hasta mañana.